ningún inconveniente. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo de publicar todo en el grupo? ¿Estamos de acuerdo? Parte de Dana, de Paula, Sebastián, ¿están todos de acuerdo? Juan Pablo, Alejandro, Miguel, Felipe, Tatiana. Sí, señor, profe. Perfecto, listo. Entonces por ahí vamos a publicar las definitivas. Sí, señor. Estamos un poquitico contentos, pues ya he visto algunos resultados buenos, satisfactorios, pues considera uno de que efectivamente como que, pues bueno, las ayudas educativas que se le han brindado frente a los videos, frente a todo, pues creo que les ha sido muy útil. En bioquímica hay más procesos metabólicos, pero en esos es los que más se fundamentan. Pero si de pronto en bioquímica, cuando estén viendo la asignatura, la profesora o el profesor o el que esté asignado necesita o va a haber más procesos porque falta el de la fermentación, falta el de la oxidación, falta el del proceso láctico. Esos procesos también los puede encontrar con este doctor San Agustín y puede usted consultarlos y ya tiene usted las bases suficientes para poderlos comprender y poderlos interpretar. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden trabajar con ellos y pues usted sabe que esos documentos son 24/7 y están a disposición de los que consideren, pues los necesiten y los puedan poner en práctica. ¿Listo? Bueno. Hoy la clase va a ser relacionada, terminando de ver uno de los ciclos que para muchos es muy complejo, que es el ciclo de Krebs. Buenas tardes. Es un ciclo que requiere y pide mucha concentración y pide mucho tacto, pero ya ustedes tienen las bases en cuanto a la interpretación de las enzimas, ya identifican cofactores, ya identifican coenzimas, ya identifican varios términos, por ejemplo, oxidación, reducción, ya identifican las moléculas energéticas, ya identifican en qué proceso se está consumiendo, ya identifican a qué se refiere cuando se hablan procesos metabólicos y en qué lugares deben de estar ocurriendo esos procesos metabólicos. Entonces ya hay muchas cosas que ustedes identifican y que ya tienen las bases para poder afrontar esa gran bioquímica que en próximos años pues ustedes tendrán que afrontar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a iniciar. Vamos a mirar por acá, por favor, me tienen un tricito de paciencia porque el internet ha estado como medio molestando. Entonces, vamos a tener un tricito de paciencia. Listo, entonces, ya. Por acá. Bueno, me avisan si el video lo están observando, por favor. Entonces ya les voy a decir, porque la otra vez estaba convencido que lo estábamos viendo y resulta que el único que lo estaba viendo era el profesor. Entonces, por favor, si de pronto no lo están observando, me dicen, profe, no estamos observando. ¿Listo? Un segundito, ya va a empezar. Ciclo de Krebs. ¿Ya lo están observando? ¿Están observando? No, profe. ¿No? No, profe, está en el escritorio. Ya lo voy a... Un momento. Ahora, ¿ya lo observan? No, señor, profe. Señor. Ya No, un profe, segundito. es Espera, igual. un segundito. A ver. Ya, ahora sí. Ya te cogí. ¿Ya lo observan? Sí, sí, señor, ya. Entonces hablamos del ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ojo que ese es uno de los puntos. ¿Sí? Entonces ustedes ya pueden irlo trabajando, pueden irlo organizando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar esa última parte. Listo, entonces vamos a hacer el recorderis. Acuérdense que habían unas moléculas energéticas. ¿Y se acuerdan? Entonces, entre ellas teníamos
al NADH, al ATP, teníamos, ¿cuál otro teníamos? Acuérdenme. NADH, ATP, el piruvato es uno de ellos, que ellos provienen de la glucólisis, ¿sí? Que eso lo vimos, que la glucólisis es el recubrimiento de azúcar para la producción de energía. Pero acuérdese que el piruvato, para poder sacar toda la energía que contiene ella, pues tenía que irse por el proceso de ciclo de Krebs. Desde la glucólisis entra el proceso de ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces, este nos va a explicar ya cuántas moléculas energéticas era que capturábamos en la glucólisis. ¿Cuántas? ¿Cuántas de ATP? Dos. ¿Cuántas de NADH? Dos. Dos. Dos de cada una. Dos de cada una, profe. Cada uno, perfecto, y era de piruvato, entonces vamos la cuenta en dos. Entonces aquí también tiene que ser el proceso día 2, porque aquí empiezan con 2 moléculas de piruvato. ¿Listo? Entonces vamos ahí. Bueno, entonces, facilito. Entonces, cuestión de ir ya poniéndole lógica al cuento. Entonces, muy sencillo. Entonces, el piruvato que está acá, que ya sabemos de dónde viene, que viene de la glucólisis, se va a convertir en acetil-CoA. ¿Se produce energía o no se produce energía? Esa transformación. Que se utiliza la piruvato deshidrogenasa. Al utilizar esa enzima que es el piruvato deshidrogenasa, ¿se está produciendo energía o no se produce energía? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Sí se produce energía o no se produce energía? Cuenten a ver. ¿Me quedé solo o qué? Buenas. Fabián, Dana, Felipe. Buenas. ¿Sí me escuchan o no? No, profe. ¿Sí me escuchan o no? No, de que no, o sea, que no pierde energía. No, está ganando energía, porque mire el proceso acá, aquí está ganando energía, véalo, con el NADH, ahí aparece, ¿listo? Pero el piruvato, recuerde que son 2 moléculas, una va a formar ¿qué? Oxaloacetato, y la otra ¿qué puede formar? Acetilcoenzima A. La unión entre estas dos, que es el acetilcoenzima A, me va a formar otra molécula, que es ¿cuál? El citrato. Ese citrato se va a estar trabajando por una enzima que se llama citratosinasa, sintasa digo. ¿Qué reacción hay ahí? ¿Una reducción, una oxidación o una hidrólisis? ¿Cuál sería? Cuenten. Pero, pasa. ¿Cuál sería? ¿Reducción, oxidación o hidrólisis? ¿Ah, ¿Cuál sería? hidrólisis, profe? Sí, señor. Hidrólisis porque aquí O aparece el la agua. molécula de agua. Correcto. Entonces ya se están familiarizando ustedes con eso. ¿Sí ve que es sencillito? Recuerde que de la glucólisis vienen 2 piruvatos. Y esos piruvatos son los que entran en el ciclo de Krebs porque necesitamos sacar la energía del piruvato. O sea, tenemos que estar sacando NADH o ATP para poder capturar esas moléculas. ¿Listo? Vamos a continuar. Listo.
O sea, hace que se está produciendo otra molécula de energía. Vayan haciendo las cuentas, vayan haciendo las cuentas. Hay otro, apareció otro. Recuerden que en el proceso de malato, acuérdense que en el proceso de la gluconeogénesis, que ocurre en qué parte de la célula, la glucólisis ocurre en qué parte, acuérdense, va echándole cabeza. ¿Dónde ocurre ese proceso de la glucólisis? ¿Dónde ocurre? En el citoplasma. Perfecto. ¿Y el de la gluconeogénesis, dónde ocurre? Parte del proceso, ¿dónde ocurre? ¿En qué organelo? Échenle cabecita. La mitocondria. Exactamente, en la La mitocondria. mitocondria, profe. Ahí ocurre ese proceso. Ahora, aquí se genera el malato, que el malato se necesita porque acuérdense que el oxalacetato no puede salir de la mitocondria, entonces se convierte en malato y al salir de malato, él ya tiene los componentes para poder salir de la mitocondria y al salir de la mitocondria puede seguir otra vez el proceso. ¿Sí se están escuchando? ¿Sí se escuchan ustedes? Dana, ¿sí se están escuchando? ¿Sí escuchaste al compañero? Sí, señor. Escuchando que el compañero como que ya tiene idea de todo esto. Sí, señor. Entonces esos son pasos que ustedes mismos han dado y han ofrecido. Me hacen sentir orgullosos porque sé que ustedes van a ser unos grandes profesionales y me hacen sentir contento porque sé que hemos como que cumplido parte de todo lo que habíamos hecho. Faltaron muchas cositas, pero bueno, ahí vamos dándole al proceso. Entonces, esa parte es una producción necesaria. Cuando hablamos de procesos a nivel ya humano, hablamos a procesos de nivel humano y hablamos en procesos competitivos, lo que hacen los bioquímicos o los que hacen aquellos mal llamados científicos, porque algunos, o médicos o doctores, ellos lo que hacen es tratar de empezar a acelerar estos procesos o estos ciclos. ¿Para qué? Para que se produzcan estas moléculas energéticas y el cuerpo del deportista pues pueda generar más rápido los procesos de producción de energía y no exista un desgaste muy grande o muy considerable. Esos son los famosos doping.
¿sí? Entonces, donde ellos empiezan a trabajar muchísimo. Deportistas se han intentado dopar y han dopado muchísimo. El caso más grande de los tantos que han ocurrido, pues es el caso de Armstrong, el ciclista norteamericano, donde ya él afirma de que efectivamente él con una enzima que era, no me acuerdo el nombre de ese componente, él aceleraba todos los procesos metabólicos y él no sentía ningún desgaste, ¿sí? Pero él empezaban a ocultar el doping, la droga que él consumía, la empezaba a ocultar tomándose muestras. Primero lo hacían era inyectándose, pero el doping empezó a aumentar su rigurosidad, entonces ellos lo que hacían era, antes de entrar a la competencia, ellos sacaban sangre de su cuerpo, dentro de ese cuerpo estaban todas las enzimas que requerían, y en la mitad de la competencia se empezaban a hacerse transfusiones de sangre. Esas transfusiones de sangre contenían esas enzimas que lo que hacían era acelerar más esos procesos, y claro, si hablamos de competencias de un mes, de 21 días, disculpe, de competencia todos los días, pues que a usted le den un alimento más o unos nutrientes más dentro de sus procesos metabólicos, pues se consideran procesos llamados como doping. ¿Listo? En la parte animal, que es la que usted ya compete, lo que se hace es la parte de hormonal, estimulantes para poder generar más rápido esas enzimas, para poder generar más rápido esos componentes y que el individuo pues mejore su proteína, o sea, su carne o sus tejidos empiecen a mejorar y los procesos sean mucho más rápidos. Por eso ustedes ya son testigos que un pollo lo sacan en menos de un mes, entonces ustedes van dando cuenta de la cantidad hormonal que les secreta. Eso es lo que la bioquímica explica y enseña, ¿sí? Y esa es la importancia. No tanto estos nombres que ustedes ya descubren que son nombres tan complicados de mencionar, pero en su profesión, en su carrera, que vuelvo y le repito, es muy bella, es muy hermosa lo que ustedes están estudiando, en su carrera va a ser necesario la comprensión y el análisis de ellos. Yo ya sé que ustedes ya con este preuniversitario en bioquímica ya tienen muchas bases, aún le faltan muchas más, pero ya tienen la forma de cómo empezarse a defender. ¿Listo? Entonces vamos a continuar siguiendo el video. ¿Listo? Ahora, lo otro. Nótese que siempre el doctor que nos está explicando, él siempre termina con una conclusión. El reto de los que nos metemos en el cuento de las ciencias naturales es traducir todo esto que usted observó acá, toda esta complejidad de moléculas, toda esta complejidad de enzimas, traducirlo en un lenguaje más simple. Eso es un ejercicio que usted, como médico veterinario, es un ejercicio que usted constantemente tiene que hacer. Convertir toda la información que se le está suministrando, toda la teoría que usted está teniendo, y empezarla a traducir en un lenguaje mucho más simple, porque usted tiene que comprender que usted va a recibir todo el conocimiento, pero con quien usted va a trabajar no tiene este tipo de conocimientos, ellos son más prácticos, ¿sí? Ustedes lo que van a tratar es de decirle a ese campesino, decirle al dueño de esa finca que empiece a optimizar sus recursos. Y la optimización de recursos va a ser igual a unas ganancias económicas que ellos van a tener. Ustedes lo que van a hacer es que cuando llegue el paciente con su dueño, ese dueño, ese ser humano que está ahí, que muchas veces está ansioso, está asustado, está preocupado, usted tenga la función y la labor suficiente de calmarlo y traducirle en un lenguaje más simple lo que su mascota o el animal tiene. ¿Listo? Ese es el gran reto que ustedes van a tener y eso es lo que va a hacer diferenciar a un profesional que sabe qué hacer con lo que sabe y aquel que no sabe qué hacer con lo que sabe, porque muchos profesionales saben demasiado,
pero no saben simplificar su idioma. Entonces no saben cómo explicar lo mucho que saben. Esa es la diferencia entre un maestro y un profesor, ¿sí? Un simple profesor. El maestro es el que sabe simplificar y sabe traducir su lenguaje a unos individuos que están recepcionando la información y quieren comprenderla. Ese es el gran reto que usted, como médico veterinario, tiene. Y lo invito a que tiene que leer demasiado, tiene que escuchar demasiado y tiene que estarse actualizando todos los años en ese proceso de actualización. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar a escuchar de qué lenguaje más simple no se puede estar trabajando. ¿Listo? Ahí se produce otra, la que hayamos mencionado. Ustedes ya van encontrando. Entonces, ustedes ya identifican esas moléculas energéticas. Recuerde que el GTP es un homólogo a decir ATP. O sea, eso es otra molécula. Lo que pasa es que en medicina veterinaria y medicina, la parte humana, hay cierto un poco de elitismo entre uno y otro lado y pues algunos deciden llamarles GTP, pero se llama ATP, ¿sí? Sino que algunos deciden llamarlo de esa forma. Pero esa es la producción que se está identificando. Recuerde que si aquí aparece una D, pues quiere decir que también es una molécula energética, pero es una molécula energética con una menor cantidad. Y si aparece AMP, quiere decir que también es una molécula energética, pero donde ya tiene menor intensidad de energía. ¿Listo? Bueno. Bueno. Entonces ahí ya terminamos esta partecita. Eso es lo que se conoce como el ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces, todos esos procesos metabólicos que ustedes aprendieron o lograron comprender es lo que se requiere trabajar en el sentido de que si vamos a hablar de productividad, pues la productividad nunca la podemos ver de afuera hacia adentro, sino tiene que verse de adentro hacia afuera. Si dentro del organismo hay una buena producción de nutrientes o una buena producción de energía, eso se va a evidenciar en la parte externa. ¿Listo? Bueno, ¿alguna preguntita tienen al respecto del ciclo de Krebs? Sí, señor, profe, una pregunta. Me lo escucho. Profe, como todo viene más o menos desde la glucosis, ¿cierto? Sí, viene de la glucólisis, sí. Nos explicaba que por una molécula de glucosa
pues hay dos, o sea, como si fueran dos ciclos de Krebs, ¿sí? Sí, ¿O estoy equivocado? sí, no, va bien, va bien, va bien. Entonces, digamos que mi pregunta es, en el resultado, digamos, de un solo ciclo de Krebs, pues da tal resultado, pero siempre, como siempre se va a hacer el ciclo de Krebs viene de la glucosa, ¿cierto? Sí. De una molécula de glucosa salen dos, entonces sería el resultado doble. El doble, sí, señor. Tiene que ser doble Listo. porque se acuerde que en la glucosa hay una división. ¿Sí se acuerdan que se divide? Entonces hay Sí, una señor, molécula sí, sí, que, sí. exactamente, es cuando se dividen, ahí es por eso empieza él a hablar de doble, doble, y al final, como viene todo doblado, o sea, pues como si fueran dos caminitos, entonces en el ciclo de Krebs, pues si hablamos de un solo ciclo de Krebs, pues estaría degradando una molécula, pero como viene con otra, pues tendríamos que estar hablando de dos. En la glucosa se viene Listo. hablando de la glucosa tiene que optimizarse y hay que sacarle hasta el máximo jugo posible de energía, porque ese es el combustible de todo ser vivo. Y por eso muchos individuos lo que buscan es ese tipo de nutrientes para poder sobrevivir. Acuérdense que estamos en un proceso de sobrevivencia y pues el individuo por lógica está en tratar de sobrevivir. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, respecto a las notas, ya saben, yo se las voy a entregar, pues tengo que esperar que se culmine el tiempo que hayamos establecido, que era a las 6. A las 6 de la tarde me siento a trabajar y les empiezo a enviar la información a sus correos. Y apenas termine, hoy me comprometo a entregarles hasta, yo creo que por ahí 9, 10 de la noche, yo no creo que más tardecito, creo un poquitico más antes, organizo todo el paquete y se los envío a ustedes para que ustedes ya queden con sus notas. ¿Listo? Mañana le entrego las notas se las subo a la plataforma para que ustedes ya empiecen, no sé cómo irán a observar ya ese tipo de notas. ¿Hay alguna duda? Todavía tengo estudiantes que no he podido encontrar y pues ya como dicen, ya no insisto más, ya cumplí y pues si no quieren llamarme o decirme qué pasó, qué sucedió, pues hasta ahí, hasta ese punto llego. Ya obligarlos, no puedo obligarlos a hacer cosas que posiblemente... Sí, nosotros hicimos la labor de Sí, comunicarlos y darles ya el no, mensaje. ya les dejamos el mensaje por todos lados. Un compañero me colaboró, armó un grupo, le enviamos el mensaje, pero no fue posible. Les enviamos las actividades, tampoco no fue posible y pues no supe qué fue lo que pasó. A ustedes vuelvo y repito y los felicito porque sé que muchos de los que estamos presentes acá y los que vivimos todo este proceso tuvieron muchas dificultades de conectividad, muchas dificultades de cómo entrego esta vaina, muchas dificultades de cómo estoy haciendo este proceso, será que sí lo estoy haciendo bien, porque como les digo, ustedes no venían para un programa a distancia, ustedes venían en un programa presencial, pero por la situación que se presentó, que es una situación que, vuelvo y repito, no fue culpa de nadie, ni de ustedes, ni de la universidad, nos tocó buscarle la comba al palo a este cuento. Y muchos se lograron adaptar, muchos pudieron la posibilidad. A ustedes los felicito frente a ese proceso y me alegra haber podido compartir mi conocimiento con ustedes y créanme que aprendí muchas cosas de todo este proceso. No siendo más, éxitos en su carrera profesional, espero que triunfen y un pequeño consejito, no, sino una pequeña sugerencia. Piensen siempre en cosas inmensas para que puedan conseguir cosas grandes. Ese es mi mensaje final de esta clase. Espero que haya llenado las expectativas y muchas gracias por haberme escuchado y principalmente haberme respetado mi clase. Los aprecio mucho y éxitos en la vida. ¿Listo? Nos vemos. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Muchas Gracias, gracias. profe, que esté muy bien. Gracias por todas las enseñanzas brindadas, profe, por su Profe, qué pena, conocimiento. acaba de llegar. Se cuidan. Dios los bendiga. Gracias, profe. Chao. Ok. Amén, profe, lo mismo. Chao, profe. Chao. Chao, chao.